Los años irían pasando, mientras nuestros amigos vivían en paz. Después de la batalla contra Broly, Freezer no había vuelto a hacer de las suyas. Seguiría conquistando planetas, pero lejos de la zona de la Tierra. Aún así, Broly tenía un gran resentimiento hacia él. Se sentía usado y entrenó muy duro para poder luchar contra él sin perder el control. Tras esto, Broly lograría localizar a Freezer en un pequeño planeta que estaban invadiendo. Freezer, vine por ti. Diría Broly. ¿Qué es lo que quieres? Diría Freezer con una mezcla de miedo y odio. Ya no soy el de antes. Aquel Saiyajin fácil de manipular y que no controla su poder. Diría Broly. Ahora vine a eliminarte por la muerte de mi padre. No podrás contra mí. Diría Freezer al transformarse en Golden Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Broly. Lo atacaría con un fuerte golpe de puño, pero Broly bloquearía el golpe como si nada. ¡No es cierto!, diría Freezer desconcertado. Freezer atacaría con todo a Broly. Ninguno de sus ataques eran efectivos. De todas maneras, Broly se tomaría su tiempo para derrotarlo. Quería humillarlo y demostrarle quién mandaba. Mientras tanto, Bills y Whis viajaban a toda velocidad hacia el lugar. ¡Vamos, Whis! Tenemos que detener a Broly, diría Bills. No puedo ir más rápido que esto, diría Whis. Bills quería evitar a toda costa que Broly eliminara a Freezer, pero no llegaría a tiempo. En un momento vemos a Freezer agonizando sin posibilidad de moverse. ¡Eres un desgraciado! ¡Te saqué de aquel planeta donde la pasabas mal!, diría Freezer. Gracias, diría Broly. Broly con un ataque de ki desaparecería por completo a Freezer. No quedaría el más mínimo rastro de él. En ese momento, Whis y Bills llegarían. No puedo creerlo. Broly, lo mataste, diría Bills. Tenía que hacerlo, diría Broly. ¡Eres un idiota!, diría Bills furioso. Pero se supone que era un tipo malvado, diría Broly. La maldad debe de existir en todo universo. De desaparecer, esta resurgirá de otra forma, diría Whis. No lo entiendo, diría Broly. Eliminaste al ser más perverso de todos. Ahora surgirá esa maldad en otra parte, posiblemente en alguien mucho más fuerte, diría Bills seriamente. Por eso no había que eliminar a Freezer. Era un mal que estaba controlado. Los demás seres malignos de su categoría fueron eliminados y solo quedaba él. Venga con nosotros que le explicaremos, diría Whis. Whis y Bills se llevarían a Broly de allí, mientras le explicaban sobre la maldad y la bondad en el universo y de cómo éstas deberían de existir en equilibrio. El hecho de eliminar a Freezer traería problemas en el futuro que ni ellos mismos podrían imaginar. De esa manera pasaría un año. Un día, Goku saldría de su casa sintiéndose extraño. Se tocaría el pecho experimentando algo que nunca había sentido. Vaya, ¿por qué me siento tan así?, diría Goku confundido. Bueno, no importa, es hora de trabajar. Goku iría a trabajar en su campo, aunque se pondría de mal humor. Sentía que perdía el tiempo trabajando en lugar de estar entrenando. Al terminar, meditaría seriamente. Llegaría a su casa con una noticia que no gustaría nada. Milk, lo he pensado bien. Ya no quiero trabajar en el campo, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Milk. Es una pérdida de tiempo. Tengo que entrenar. Trabajar es para gente que no tiene cosas más importantes que hacer, diría Goku. Papá, ya no quieres trabajar, diría Goten. Mira el ejemplo que le das a tu hijo. ¿Acaso eso te parece bien?, diría Milk. Milk, no pedí tu opinión. Dije que no voy a trabajar más, diría Goku. Entonces no te cocinaré hasta que empieces a trabajar, diría Milk, furiosa. Bueno, cazaré mi comida como lo hice siempre. Si ese es el caso, diría Goku. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa contigo? Dejas de trabajar como si nada y actúas como si no te importara verme molesta, diría Milk. ¿Sabes qué? Yo mejor me largo, diría Goku. Goku se iría de su casa así como si nada. No lo entiendo. ¿Qué le pasó a mi papá?, diría Goten. No lo sé. Debe de estar de mal humor, diría Milk. Goku viajaba por la Tierra pensando en lo sucedido. Se sentía extraño. Vaya, no entiendo por qué reaccioné así. Me siento algo distinto, diría Goku. De pronto, Goku sentiría un fuerte dolor en su pecho. Esto interrumpiría su vuelo y caería a gran velocidad. Goku no sabía qué le pasaba. Aterrizaría en el suelo sin golpearse, pero el dolor era fuerte. ¡Demonios! No puedo creer que me haya enfermado del corazón de nuevo, diría Goku. El dolor comenzaría a esparcirse por todo su cuerpo. Se sentía horrible, pero poco a poco pasaría del dolor al alivio. Goku estaba como si nada, pero de todas maneras sentía algo distinto con él.
La energía era distinta, como si no fuese el mismo. ¿Acaso algo cambió dentro de mí?, diría Goku. Goku llamaría a su nube voladora. Vaya, hace mucho tiempo que no te veo, amigo, diría Goku. Goku se colocaría sobre ella, pero pasaría de largo. No podría sentarse. No lo puedo creer. Tengo maldad en mi corazón, diría Goku. Pero no lo entiendo. No tiene sentido. Goku estaba lleno de dudas. No sabía cómo solventar la situación. Sin saber cómo actuar, lo único que se le ocurriría es acudir a Piccolo. Hablaría con él para que le ayudara a buscar una solución. Le contaría todo lo que le había pasado durante ese día. ¿Y por qué crees que yo podría ayudarte?, diría Piccolo. Porque tú una vez fuiste un tipo malo que se hizo bueno, y tengo maldad en mí. Tú sabes de maldad. Mataste mucha gente, diría Goku. Eso fue algo grosero, diría Piccolo. Pues no me importa si lastimo sus sentimientos, diría Goku. ¿Goku?, diría Piccolo. Sí, a eso me refería, diría Goku. Se siente raro. Sé que está mal, pero así me nace. No puedo controlarlo. Piccolo apoyaría su mano en el pecho de Goku. Trataría de leer su alma. Es raro. Por algún motivo hay maldad en ti, diría Piccolo. Pero no puedo hacer nada con eso. ¿Y cómo hiciste tú para dejar de ser malo?, diría Goku. Piccolo se sonrojaría y al mismo tiempo se molestaría. Eres un idiota. Pasaron muchas cosas, pero no te las voy a contar, diría Piccolo al cruzarse de brazos y darse media vuelta. Vamos, Piccolo, así no me ayudas, diría Goku. Piccolo quedaría en silencio por un momento. Seguía dándole la espalda a Goku. La parte de mí que era mala se purificó gracias a Gohan, diría Piccolo. Fue el único amigo sincero que tuve. Sacrifiqué mi vida por él. Y eso fue lo que poco a poco hizo que dejara mi lado malvado. Fue un proceso, ciertamente. Y demoró tiempo. Incluso fingía ser su enemigo y sin darme cuenta era uno más de ustedes. Vaya, esas fueron unas palabras muy bonitas, diría Goku. Dime, ¿entonces me rapto un niño y hago que me quiera? ¡No, así no funciona!, diría Piccolo furioso. Terminarías en prisión si hicieras eso, aunque saldrías las veces que quisieras. Esto es más difícil de lo que pensaba, diría Goku. Ya veré qué hacer. Goku se iría de allí sin saber qué hacer. Como no sabía cómo solucionar la maldad de su corazón, buscaría las esferas del dragón. Tras algunas horas, lograría reunirlas. Llamaría a Shenlong, listo para pedirle su deseo. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Deseo que saques la maldad que hay en mi corazón, diría Goku. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo, diría Shenlong. Oye, ¿cómo que no puedes cumplirlo?, diría Goku. La maldad y la bondad no son cosas que un dios dragón puedan remover. Eso implica alterar el alma de una persona. Lo siento, tendrás que pedir otra cosa, diría Shenlong. Pero es lo único que quería, diría Goku. Si no pides algo, tendré que irme, diría Shenlong. ¿Sabes qué? Quiero un gran trozo de carne de jabalí, listo y cocinado, diría Goku. ¿En serio ese es tu deseo?, diría Shenlong, confundido. Pues pediría otra cosa, pero no lo sabes, diría Goku de mal humor. Shenlong haría aparecer la carne de Goku. Tras esto, este se iría de allí. Goku comería la carne como si nada, sin culpar de usar su deseo para algo tan egoísta. En la corporación Cápsula, Bulma se daría cuenta que las esferas del dragón ya no figuraban en el radar. ¿Acaso alguien las reunió?, diría Bulma. Bulma, si no te diste cuenta, se hizo de noche por un momento, diría Vegeta. Oh, no puedo creerlo. No me di cuenta porque estaba muy ocupada trabajando, diría Bulma. Algo que tú podrías hacer alguna vez en tu vida. Mi trabajo es entrenar para salvar las vidas de la Tierra cuando aparezca una amenaza. Somos pocos quienes podemos hacerlo, diría Vegeta. Bueno, supongo que tienes razón, diría Bulma. Horas más tarde, Milk llamaría a Bulma explicándole la situación. Le contaría el extraño comportamiento de Goku. ¿Estás segura que eso pasó?, diría Bulma. ¿Acaso crees que soy mentirosa?, diría Milk. No digo eso, es que me resulta muy extraño viniendo de parte de Goku, diría Bulma. Luego Bulma recordaría que las esferas del dragón fueron usadas. Sospecharía que tenía que ver con Goku, pero no le diría nada a Milk para no preocuparla. Milk, si sé algo de él te llamaré, ¿de acuerdo?, diría Bulma. Está bien, cuento con ello, diría Milk. La llamada sería finalizada. Vegeta, hay que buscar a Goku, diría Bulma. ¿Ahora qué le pasa?, diría Vegeta. Tengo la sensación de que algo malo está por pasar, diría Bulma. Vegeta y Bulma saldrían en busca de Goku.
lo encontrarían meditando en el pico de una montaña. Vegeta notaría algo extraño en Goku. Su mirada era distinta. Sus ojos tenían un extraño delineado negro que le daba un aspecto tenebroso. ¡Kakaroto, te ves extraño!, diría Vegeta. ¿Acaso tú usaste las esferas del dragón? Si eso es así, ¿cuál es el problema?, diría Goku. Oye, ten cuidado en cómo me hablas, maldito insecto, diría Vegeta molesto. Goku, no te reconozco, diría Bulma triste. Goku se pondría en pie. Su aura transmitía energía hostil. ¿Acaso eres Kakaroto?, diría Vegeta. Vegeta, cierra la boca, diría Goku. Sabes que no me gusta que me digan Kakaroto. Y si no te gusta, ¿a mí qué me importa?, diría Vegeta. Al instante, Goku lanzaría un rayo de ki hacia Vegeta. Este lo esquivaría por un toque. Bulma saldría corriendo aterrada de que se produzca una pelea. ¡Kakaroto! ¿Qué sucede contigo?, diría Vegeta. A mí no me sucede nada, diría Goku. Es a ti a quien le sucede algo. ¡Insecto! ¿Acaso quieres que te golpee?, diría Vegeta. Goku expresaría una sonrisa particular, una expresión que no era propia de Goku. Vaya, me siento mejor que nunca, diría Goku mientras su ki se elevaba. No puedo creer que haya perdido el tiempo durante tantos años siendo un niño bueno. Vegeta se pondría en guardia esperando la inminente pelea. No sé qué es lo que pasa contigo, pero no debe de ser nada bueno, diría Vegeta. Vegeta, si quieres pelear, hazlo ahora. Pero luego no te quiero llorando como una niñita, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. De la misma manera lo haría Vegeta. Ambos estaban listos para luchar. Te haré arrepentirte de tus palabras, insecto. Eso lo veremos, terminaría de decir Goku seriamente. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Vegeta están por pelear? ¿Acaso Goku tratará de matar a Vegeta? Y aún más importante, ¿Goku podrá quitarse esa oscuridad dentro de su corazón? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 1 de esta teoría de Goku y la oscuridad en su interior. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.